padre Abraham le va a decir, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. En nuestro caso es, léelo, lee la Biblia, léela. Te lo van a decir en aquel día. Pero tú no sabías que aparte de Romanos 3, aquí se decía esto. Y tú no sabías que aquí se decía esto. Y que para acá se decía esto otro. ¿No lo sabías? Pues si no lo leíste, si no le hiciste caso, ¿qué quieres ahora? Es lo que le estaba diciendo el Señor aquí, el Padre Abraham, que en Moisés y los profetas estaba el plan de salvación. Está. Moisés y los profetas. Se lo viene citando a la iglesia de Mateo 5, Mateo 7, Mateo 22, y aquí al rico se lo cita también. La ley y los profetas. Allí está. Si eso lo hacen, tú no estarías en el infierno. Me hubiese salvado. Sí. Ay, pero eso tiene que ver con la salvación, la ley. Sí. Lo viene Jesús diciendo en todas partes. Y ya lo había dicho Pablo en Romanos 2, como explicamos. Ya. Sí. Ustedes han cambiado. No retienen la forma de las sanas palabras. El modelo de la doctrina no lo retienen. Lo cambiaron. La doctrina sigue, pero no con el modelo original. No con el modelo original. Otro caballo, otro león, sí, distinto, de lado. Bueno. Y le dice, oigan, si tú hubieses oído eso, si tú hubieses hecho caso, tú no estarías ahí. Porque si esa labor de compilar los manuscritos griegos le hubiese tocado a estos otros dos señores, en nuestras Biblias no estarían esos libros. Porque claro, los tuvieron que incluir porque el señor Erasmo se los dio. Pero ¿y si lo hubiesen tenido que hacer? La labor que hizo Erasmo lo hubieran tenido que hacer estos otros. Dicen, no, que ese manuscrito, el manuscrito que a los hebreos, eso es para los hebreos. Aquí no va eso. Eso no es de Pablo, no es teología de Pablo, que era el problema. Santiago no habla del Señor Jesús, Santiago no habla de la salvación, sino salvación justificada por las obras. Nada más interesa. Y hubieran quitado, a lo mejor, eso solo lo sabe Dios en su omnisciencia. Pero a lo mejor lo hubieran quitado, o alguno de ellos, si no los cuatro, algunos. El de Hebreos casi seguro. Y nos hubiéramos quedado sin saber la grandeza de Jesús, como ya les he explicado. Menos mal, Señor. Tenemos esos libros aquí y en el orden que debemos tenerlos. Más o menos. Así que eso ha sido así. Esa es la historia, que está a la mano de todos ustedes. Se ponen a investigar, se meten en los libros de Google también. ¿Para qué pones a Abraham aquí? Cuentas lo que tienes que contar sin estarte valiendo de un personaje histórico, además. Dios mío, no hago esa expresión porque es que se están condenando. Esto no es un asunto de que mi equipo es mejor que el tuyo es mejor que el mío, vamos a ganar nosotros, mi denominación es mejor. No, aquí no está en juego eso. Aquí está en juego tu salvación y la verdad. Así que déjense de seguir a estos líderes y a las denominaciones.
Lean la Biblia, como siempre les he dicho, y en castellano para ustedes, Reina Valera. Y si tú hablas inglés, estás ahí muy contento en California, léela en King James, con la King James, que también la puedes leer modernizada como Reina Valera. Bueno, no, es que Jesús lo dijo, el mismo Jesús en el mismo juicio lo dijo. Sí, señor. Eso está en Mateo 25. Eso está en Mateo 25. Jesús lo dijo. Nos metemos de cabeza. Ahí. Mateo 25. Después de Jesús está contando, hablando de su segunda venida. Habla de su segunda venida. Cuando están las 10 vírgenes, las 10 sensatas, 10 insensatas. Y está hablando permanentemente de eso. Viene hablando de eso desde el capítulo 24. Y sigue dando más detalles en el 25 y avanzando en el 25 después de la parábola de los talentos, en el juicio que aquí lo han titulado así a las naciones, dice el Señor: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, porque fui salvo, porque tenía fe, porque estaba justificado por la fe. Es que Romanos dice, no, de aquí saltan a Romano también. No pueden llevar las dos líneas juntas. Bueno, ya llevamos 4 juntas, sí. Dice el versículo, dirá, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque fui justificado. ¿Aquí se está hablando de eso? No. Aquí se dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Lázaro, tuve sed y me disteis de beber. Lázaro, fui forastero y me recogisteis. En otro sitio se dice, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Lázaro, claro, eso que dijo Abraham, lo está diciendo Jesús, aquí. En el escenario de su segunda venida y el juicio a todo el mundo. Aquí lo llaman a las naciones, pero ellos no saben qué juicio es este. Lo llaman así a las naciones. Bueno, la nación que ayudó a Israel, la nación que no ayudó a Israel. No. Están desubicados. Es una cosa personal. Los juicios son personales. Nunca son globales. Dios no mete en un saco a unos cuantos y ahí van todos. Eso lo hacen ustedes. Pero aquí no. Tuve hambre. La limosna. Tu justicia tiene que ser mayor que la de estos. Tuve sed. Y eso está repartido por toda la Biblia. Toda. Porque de paso, termino diciendo que la expresión esa, Moisés, pone a Moisés la ley moral, pero dice profetas, porque profetas, los profetas no los confundan con los sacerdotes, ni los levitas, ni los reyes, ni los soldados. Era una clase muy especial, muy apartada, muy consagrada, eso que ustedes llaman santurrones. No, yo no soy santurrón. Yo no quiero que me confundan con los santurrones. Yo soy como el mundo, dice. Han llegado a decir eso. Dice, sí, no quiero que me vean como un bicho raro. Pues si no eres un bicho raro, no entras. Porque los bichos raros sabemos lo que tú quieres decir con eso, ¿no? Los santos, los piadosos, los que no practican esto, ni van allá, ni van aquí, ni tienen este tipo de amistad, ni están viendo esto calladitos, escondidos. Son bichos raros. No. Si tú no eres un bicho raro, tú no entras, ya te lo digo. Porque los profetas eran bichos raros. Los bichos raros. ¿Y cuál era el mensaje, cuál era la función de un profeta? Llamar al arrepentimiento. Más nada, no había otra cosa. El profeta no sacrifica corderos. El profeta no está enseñando con el sacerdote la ley allí en el tabernáculo o donde en la casa del rey también, sí. El profeta tenía varias cosas que hacer, incluso podía copiar un documento. Dos documentos del Antiguo Testamento que nos han llegado. Pero la misión básica
de un profeta era bajar de la aldea o la cueva donde estaba. Tenía familia, eran personas con familia. Y el que tenía familia, tenía familia. Bueno, bajar de donde estaba, ir a la ciudad, donde estaba el rey o estaba gente importante, fariseos, saduceos, y llamarlos al arrepentimiento, señalándoles el pecado. A esto les han enseñado, no hable de pecado, no lo señale, usted no es quien para juzgar. No, yo no estoy juzgando, yo te estoy diciendo lo que está en este libro, que es la obligación también de un profeta, sí, también, y de un pastor también. No tienes que ser profeta para decir esto, tienes que ser pastor o maestro. Es la obligación de todos estos. Y ellos bajaban a la ciudad, la aldea donde estaba el rey o un príncipe o un grupo importante del Sanedrín, y decirles: ustedes están pecando en esto, arrepiéntanse, si no Dios traerá juicio sobre ustedes. Esa es la misión del profeta. Por eso Jesús dice: Moisés y los profetas. ¿Por qué? Porque si tú oyes y lees a un profeta, sabes de qué tienes que arrepentirte, y sabes de qué debes hacer y no puedes hacer, y sabes qué conducta se parece a una conducta piadosa, pero no lo es. No lo es. En tiempos de amor, que les gustaba a aquellos apóstatas, aquellos, sí señor, judíos, que les gustaba hacer de pequeños logros, ¿no? Pequeñas cosas que Dios, miseria, hacían grandes, las contaban como grandes hazañas. Sí, están haciendo lo mismo esto, ¿no? Los saltos que dan en los púlpitos, porque esto, y después, el sol baja, la luna es alta, y cosas así, y salen del púlpito, y todos los borreguitos, ¡ay, qué espiritual! Sí, y como estos lo saben, lo hacen porque además algún asesor por ahí les dice, asesor entre comillas, les dice: mira, tienes que salir del púlpito, tienes que moverte, tienes que crear, la acción llama mucho, tienes que crear una acción, movimiento, ¿no? Y para que impresiones y tal, y tú verás, y da resultado, claro que da resultado. Como esta gente da resultado, esta gente del siglo XX, XXI, y salen de allí diciendo, una vez una persona me dijo a mí, me dice: no sabes lo que hemos visto. Sí, y resulta que yo estuve allí un rato, me marché porque aquello era insoportable, y yo lo había visto, pero la persona no sabía que yo lo había visto, y entonces aquello eran saltos, amigos. No todos lo hacen, claro que no. Cuanto más latino, más lo hace, sí señor. Termino. Lean la Biblia. Castellano, Reina, Valera. Cualquier versión, incluso la de 1960, aunque le ha salpicado el gnosticismo. 2, 3 versículos por ahí. Ya hablaremos de eso. O King James en inglés. No lean más nada. ¿Que quieren tener otras para saber qué se dice? Muy bien, yo las tengo todas también. Pero cuando voy a buscar la verdad, y quiero saber la verdad, Textus Receptus por un lado, Casiodoro por otro. Todas las ayudas que me sirvan. Después ya veré las otras versiones adulteradas, estas modernas, todas. Porque ninguna ha logrado sustituir a Casiodoro. Ninguna versión. Y si puede ser la de 1909, que también hay una cosita, y si no, 1862 y la del 65, hay dos. Una creo que fue en Inglaterra, la otra por acá. Y que el Señor le bendiga mucho. Y prepárense porque esto se pone muy malo, porque hemos llegado al fin ya. ¿Por qué lo cambia? Si cumples con el decálogo, si cumples con la ley y los profetas, entonces estás cumpliendo con el primer y segundo mandamiento. ¿Y por qué los profetas? Porque la misión de los profetas fue una. No lo confundan con los sacerdotes y los levitas, porque por lo general el profeta era profeta, aunque hubieron algunos sacerdotes que fueron profetas, como el Bautista. De padre Zacarías era
sacerdote, pero su hijo, además de sacerdote, era profeta, pero ejerció como profeta, no como sacerdote. Entonces, ¿por qué profetas? Porque el profeta vivía separado, no aislado, pero separado de Israel. ¿Por qué? Por los pecados, claro. No se contagiaba. A él no lo minaban, moralmente no lo minaban. Es lo que pasa con todas estas personas, claro. Sí. Como ya son salvas, pues, se meten en el mundo, saltan, bailan, tienen celebraciones. En esas celebraciones a veces hay droga y hay otras cositas que vienen después de la celebración. Ya no hace falta decirlo, todos sabemos lo que hay. Y el profeta vivía separado, no aislado. ¿Y qué hacía el profeta? ¿No sacrificaba corderos? No, ¿y para qué? No estaba allí en el palacio. Hubieron algunos profetas como Isaías que eran del palacio, pero Amós no, ni Miqueas, y otros tampoco, eran de pueblo, de aldea, de chozas. ¿Y qué hacía el profeta? Iba a la ciudad donde estaba el rey y le decía al rey, a todos sus súbditos, arrepentíos, arrepiéntanse para que se salven. Eso era todo. Y de paso, pues denunciaban lo que estaba mal. Este es un borracho, aquel es un bebedor, estas son las vacas de Basán, estos son los reposados de Sión, estos son los que viven de las pobres victorias del pasado, como decíamos, o Miqueas, ¿no? Dice, el Señor quejándose, dice, estos son los que se la pasan recordando algunas supuestas victorias pasadas, miserias, para decir que son los benditos de Yahvé. Eso está, búscalo, sí. Creo que o es Amós o es Miqueas. Yo creo que es Amós. Es muy conocido de paso, ¿no? Y esa era la misión del profeta, llamando al arrepentimiento permanentemente. No hacían otra cosa. Por eso el Señor dice a Moisés, la ley, ese amor a Dios, de eso pende la ley y los profetas. Y le han enseñado que no. Pero si lo tienen clarísimo aquí, ¿qué hace con ese versículo? Incluso hemos visto a este señor que falleció. Yo, la verdad, es que ya no sé qué decir. Porque esto no es solo propio de los calvinistas. Es propio, todo esto que estamos viendo lo creen y lo practican los calvinistas, los que no son calvinistas. Ya hay en este momento mesiánicos que son también de la predestinación y que creen estas cosas así. Los grupos libres que han salido, grupitos de esas denominaciones, han salido grupos divididos y ellos mismos montan su negocio y ya no son ni lo uno ni lo otro, sino ellos mismos, pero tienen esa doctrina que heredaron de allí. Y algunos son ruselistas, y este otro grupo salieron de los adventistas, y los otros salieron de los mormones, y los otros de los grupitos, todos libres, ya no pertenecen a ninguna denominación, sino a sí mismos, pero creen, todas estas cosas las creen así, porque son las que aprendieron en su momento. Ya en Lucas 16, cuando habló del rico Egulón, bueno, el rico y Lázaro, la usó allí. La frase la puso Jesús, que es el que está contando esa historia, en la boca de Abraham, porque Abraham conocía el método de salvación, que es para todos igual. Aquí se ve que Jesús le aplica la ley y los profetas, pues, a sus oyentes, a todos, a sus discípulos que forman parte de la iglesia, allí la antesala de la iglesia, y a todo el que le pregunte. Y eso de la ley, el primer mandamiento, no van a decir que es cosa de judíos también, que es lo que dicen. Pero es que eso del primer mandamiento, amar a Dios y al prójimo, no es cosa de judíos, es cosa del creyente, sea judío o no. Y Jesús la vincula a la ley, porque ese vocablo, pende, es nuestra palabra depender. Es esto, una cosa pende de la otra. ¿No? Tengo por aquí algo, las gafas estas.
Los lentes, mira, los lentes están, penden, ¿no? Cuelgan, sinónimo, entonces cuelgan. ¿Es eso? No es otra cosa. Cumple la ley y ahí estarás amando a Dios y estarás amando al prójimo. En ninguna parte de la Biblia ni lo verán en los padres de la iglesia, padres apostólicos. Falsa conversión. Eso nace a partir del siglo XVI. A partir del siglo XVI nace eso. Esas frases van naciendo poco a poco. Se van elaborando poco a poco del siglo XVI hacia acá, hacia el siglo XX. ¿No? Los comentaristas, los que van estudiando, los que van leyendo, pues les parece, van siguiendo a los otros y entonces van elaborando los comentarios, van elaborando eso. Incluso hemos visto que alguna traducción interlineal la han hecho en base a lo que dijo Matthew Henry. No, es que entonces tú no estás obedeciendo a Matthew Henry. ¿Quién es Matthew Henry? Bueno, claro que lo sé. Si no, no podría hablar. No, escribió muchísimo. Pero no es Matthew Henry. Es lo que está aquí. Y se ha de escribir en base a lo que está aquí. Y el interlineal ese de poner palabras a un costado es según lo que está aquí. Y menos mal, termino con esto, que el señor Erasmo, difamado, como hicieron con Casiodoro, fue el que elaboró, el que compiló los manuscritos griegos, ¿no? Él empezó esa labor, otros siguieron, Scrivener, Beza y, bueno, hoy en día Robertson. Entonces, él empezó esa labor, el señor Erasmo, pero él falleció con 69, 70 años. Y la labor de compilar, de buscar, de mejorar, de buscar manuscritos que reflejasen el original, que es una investigación que hay que estar preparadito para eso, porque no sirve hacer un cursito de griego solamente, de griego 1, griego 2, 3 y 4, ya, que es lo que hacen todos estos, que van poniendo canales y hablando de los manuscritos, lo que sí, lo que no es. Una pifia completa. No son especialistas ni gramáticos. No conocen el latín, no conocen el hebreo, y no conocen el arameo, y no conocen otras cosas. Bueno, entonces, bueno, así es lo que dicen, no necesito conocer. No, claro que lo necesitas. Por eso vas engañando, porque los demás saben menos que tú, pero por aquí no puedes pasar, porque te ponemos en evidencia rápido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa eso, que el señor Erasmo fue el que compiló los manuscritos griegos e incluyó eso que rechazaron. El libro a los hebreos, el señor Erasmo y compañía incluyeron Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y también Apocalipsis. Bueno, que estaba incluido ya desde la primera edición, ¿no? Pero es por explicarlo. Porque si esa labor de compilar los manuscritos griegos le hubiese tocado a estos otros dos señores, en nuestras Biblias no estarían esos libros. Porque claro, los tuvieron que incluir porque el señor Erasmo se los dio. Pero ¿y si lo hubiesen tenido que hacer? La labor que hizo Erasmo lo hubieran tenido que hacer estos otros. Dicen, no, que ese manuscrito, el manuscrito que a los hebreos, eso es para los hebreos. Aquí no va eso. Eso no es de Pablo, no es teología de Pablo, que era el problema. Santiago no habla del Señor Jesús, Santiago no habla de la salvación, sino salvación justificada por las obras. No me interesa. Y hubieran quitado, a lo mejor, eso solo lo sabe Dios en su omnisciencia. Pero a lo mejor lo hubieran quitado, o alguno de ellos, si no los cuatro, alguno. El de Hebreo casi seguro. Y nos hubiéramos quedado sin saber la grandeza de Jesús, como ya les he explicado. Menos mal, Señor. Tenemos esos libros aquí y en el orden que debemos tenerlos, más o menos. Así que eso ha sido así. Esa es la historia que está a la mano de todos ustedes. Se ponen a investigar, se meten en los libros de Google y se enteran, se dan cuenta de cómo han sido las cosas.
Por eso termino. Bueno, termino diciéndole, señores, eso de la ley y los profetas, que no hemos visto nada sino una introducción, apenas, señores, eso se corresponde. La historia del rico se corresponde de Lucas 16, se corresponde con Mateo 22, y Mateo 22 se corresponde con Mateo del 5 al 7, del 5 al 7. Todo es lo mismo. Es enfocándose sobre la justicia. La justicia está basada en el decálogo, las normas, los preceptos y los testimonios del Señor Jesús, todos morales. Por eso ese señor rico, siendo judío, siendo una persona importante en el pueblo de Israel, siendo un hombre seguramente de sinagoga o de templo, se perdió. ¿Por qué? Porque usted tuvo un solo, aunque fuese esa sola persona llamada Lázaro, usted la hubiese acogido, usted hoy no estaría donde está. Pero claro, era un bendito de Yahvé porque era rico, que es lo que piensan todos estos, ¿no? Se sientan un poquito bien y al entrar en los templos tengan una alfombra roja y un piano de cola, dicen, no, esto es el cielo, Dios está aquí. Sí. Y claro, este señor rico pensaba eso también, porque eso es propio de la naturaleza, la estructura mental del hombre, que es una estructura caída, ¿no? Deforme. Y por intuición propia, ya por nacimiento, cree eso, creemos todos eso. Que si me va bien, soy un bendito de Yahvé. Claro. Y él lo creía y se sorprendió al verse allá abajo y dice, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? Porque usted no cumplía con Moisés y los profetas. Y fue lo que le dijo a aquellos que le preguntaron por el mayor mandamiento de todos, y fue lo que dijo en Mateo 5 al 7, cuando empezó a hablar de lo que era el reino de Dios. Entonces, señores, lean la Biblia. Claro, leanla. Porque yo les digo, después de 42 años de investigación, y los que me queden todavía, que pueden ser muchos, miren, créanla tal cual está. Si me preguntan cuál Biblia, la Biblia que tenemos desde el siglo XVI, que está traducida de los manuscritos bizantinos, y el Textus Receptus es todavía mejor. Tendría que explicar esto, pero bueno, es mejor que todo el bizantino. Digamos que el Textus Receptus contiene al bizantino, aunque a lo mejor es al revés. Pero lo que tiene el Textus Receptus, que ha sido revalorizado, es la palabra de Dios en un 99%. Y está reflejado en castellano aquí, o si tú lees inglés o quieres compararlo, pues bueno, en la King James. Compra la King James que no esté tocada, ¿no? No haya habido una mano negra ahí que alguna cosita la cambió. La estándar o, bueno, alguna revisada, etc. Pero en castellano, Casiodoro de Reina, cualquier versión, 1602, 1800, hay una del 62 y del 65, 1865, la de 1909, que es la que mejor podemos comprender el castellano, o la de 1960, porque la de 1960 está salpicada un poquito por los alejandrinos. Ya veremos eso, quizás la próxima meditación la hagamos sobre eso, y les voy a demostrar eso que estoy diciendo. Vamos a poner los manuscritos uno al lado del otro, a ver, como ya he hecho en el pasado, ya lo he hecho alguna vez. Entonces, el Reina Valera, 1960. Las demás, bueno, yo siempre digo, mire, tenga la Biblia que pueda tener, para que usted vea en su casa, no en la iglesia. En la iglesia se ha de leer esta. En su casa usted puede tener otras para estudiar y también para ver cómo se deforma la doctrina. Ya hablaré de el peligro que hay en estos manuscritos que han borrado y han quitado, han puesto, y que dicen, bueno, pero no importa porque la doctrina no cambia. Cambia. Yo te lo puedo demostrar. Además que estás borrando evidencias. El diablo es muy astuto y tú estás siendo la pluma mentirosa del diablo. Cizaña.
cizaña, serás juzgado por esto, sabiendo que el Señor lo dijo y que el Señor se quejó a través de los profetas de aquellos escribas masoretas. No digan eso, porque en el Antiguo Testamento no había masoretas. La pluma mentirosa que inventa, incluso eso está en Jeremías, búsquenlo. El Señor siempre se ha quejado de esa persona. Dios no va a impedir que eso pase, que es la otra cosa que siempre dicen. Dicen, bueno, Dios ya se encargará de... No, es tu responsabilidad, es tuya. Por eso estamos como estamos ahora, en esta apostasía, Biblias por aquí, Biblias por allá, Biblias por el otro lado, doctrinas así, doctrinas acá. Y lo que hicieron en el siglo II, III, borrando y quitando, es lo que han hecho estos, con poner al lado de ese vocablo, poner ahí, alzar. Has cambiado la doctrina del Nuevo Testamento, toda, con una sola palabra. Y tus seguidores la has cambiado toda la doctrina. Has tenido que cambiar el versículo 6 y resulta que ese versículo 6 está esparcido por todo el Nuevo Testamento. Y si tú cambias ese versículo, el significado en el Nuevo Testamento, tienes que cambiarme también aquello a lo que esos versículos en otras páginas de la Biblia, tienes que cambiar a lo que esos versículos se refieren. Como por ejemplo las bodas. Mateo 22 también, ¿no? Tienes que cambiarlo. Y si me cambias eso, entonces no me puedes echar a las tinieblas de afuera aquel señor que el Señor sorprendió dentro de las bodas y le dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Sáquenlo de aquí. Y tiene esa misma expresión, échalos a las tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes. Pero claro, si eso no es sino disciplina, entonces ¿qué estás haciendo, Señor? Cambiaron el mensaje. Bueno, cada quien es responsable. Nosotros les estamos diciendo la verdad y eso es fácilmente corroborable. Y aquí hay muchos vídeos donde hay que poner unas palabras, poner el texto, poner eso. Porque esto y el hebreo es una introducción. Bueno, lea la Biblia tal cual, créala tal cual. Se va a equivocar menos que si va siguiendo las doctrinas de todos estos señores y que el Señor les bendiga.